Sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Juventud de la Iglesia del Buen Pastor, padres de familia, matrimonios jóvenes, iglesia en general, que el día de hoy estamos congregados en este lugar. Paz y gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén, gloria a Dios. Isaías capítulo 9, versículo 6. Doy muchas gracias a Dios por este enorme privilegio que es poder compartir la palabra de Dios en este día con toda la juventud, con todos los que hoy nos congregamos. Y me encuentro bastante nervioso, pero eso no interesa porque ustedes no vinieron a escucharme a mí. Y eso no interesa porque le he pedido a Dios que no sea yo el que hable, sino su Santo Espíritu sea el que use los labios no solo míos, sino de todos los que están compartiendo la palabra de Dios en estos días, para que nuestra alma sea edificada en Cristo. Aleluya. Isaías 9:6, y lo leemos todos juntos para la gloria del Señor Jesucristo. Amén. Porque un niño, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gloria a Dios. Tomen su asiento, por favor. Glorificamos el nombre del Señor. ¿Sí estamos aquí, hermanos jóvenes? Estamos aquí. Se llega el momento de ir a tomar los alimentos y bueno, gloria a Dios, muchos ya tenemos hambre. Pero vamos a hablar del Dios fuerte. Si alguien gusta irse a comer, puede ir a comer. Si alguien gusta deleitar su alma con la palabra de Dios, se puede quedar. Gloria a Dios. El texto base, Isaías 9:6. Isaías 9:6. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Isaías 9:6. Nuestro texto base es en sí mismo un gran cofre que tiene cofres un poco más pequeños adentro, llenos de tesoros de incalculable valor, y le damos la gloria al Señor por eso. Yo me estoy gozando en este día. Hace unos momentos escuchábamos y cantábamos una alabanza que dice: Jesús, tú eres sublime. Esa alabanza fue del congreso que se tituló Más sublime que los cielos, creo que tiene 11 años, y esa alabanza sigue motivándonos a darle la gloria a que es admirable, al que es consejero, al que es Dios fuerte. Gloria al Señor. Este texto es un tesoro. Estoy seguro que la mayoría de nosotros, cuando estuvimos en las agrupaciones infantiles, porque asumo que la mayoría de los que estamos hoy aquí nacimos en un hogar cristiano, la mayoría, no todos por supuesto, pero la mayoría nacimos en un hogar cristiano. Asumo que la mayoría de nosotros, cuando estuvimos en los niños o en los intermedios, nos aprendimos este texto. Quizá algunos de nosotros también cantamos algún estribillo con las palabras de este versículo. Sin embargo, como ocurre en la mayoría de las veces, llegamos a ser muy superficiales. La mayoría de nosotros no buscamos adentrarnos, sumergirnos en las aguas profundas del conocimiento bíblico. Un conocimiento que está aquí como un gran océano esperando ser explorado. Pero el ser superficiales, el conformarnos con poco de lo que hemos conocido de la palabra de Dios, es un problema del cristianismo, no solo de nuestra época. Este problema ha estado desde que inició la iglesia y durante toda la historia de la cristiandad. Miren, en los albores de la iglesia cristiana hubo una congregación que se distinguió por hacer algo que las demás iglesias no hacían.
esa congregación está mencionada en las Escrituras como una iglesia que le gustaba escudriñar la palabra de Dios para sumergirse en el conocimiento de la Biblia, pero también para corroborar que todo lo que los predicadores dijeran realmente estuviera fundado en las Escrituras. ¿Le damos la gloria al Señor? Bueno, esa congregación destacó de entre las otras porque las otras no lo hacían. Ellos sí, los de la iglesia de Berea sí lo hacían. Este problema de ser superficiales, de no adentrarnos a lo profundo de la palabra de Dios, está presente hasta nuestros días. Y habemos muchos que no abrimos la Biblia en la semana. Habemos muchos que no abrimos la Biblia en nuestra casa, me estoy incluyendo. Es más, la Biblia no sale de la mochila que llevamos todos los domingos, donde llevamos también el himnario, nuestra ofrenda, las llaves de la casa. La Biblia no sale de allí. La usamos en el culto, la guardamos, nos retiramos en nuestro hogar, la colgamos y a los 7 días volvemos a tomarla, nos llevamos todas nuestras cosas al templo y entonces volvemos a usar la Biblia. Pero toda la semana la Biblia estuvo guardada. La Biblia es un inmenso océano no explorado, lleno de riquezas espirituales, de tesoros de incalculable valor, pero debido a que no vamos a las profundidades, esos tesoros no son descubiertos. La mayoría de nosotros nos conformamos con ser un poco mojados por las aguas del conocimiento de la palabra de Dios, y es más, algunos de nosotros, entendiéndolo en el contexto de esta analogía, algunos de nosotros hasta nos hemos colocado un chaleco salvavidas para que no nos vayamos a hundir en el conocimiento de la palabra de Dios. Por lo mismo se han levantado en nuestros días y a lo largo de toda la historia cristiana personas que dicen ser maestros, que encuentran un gran auditorio muy fácil de seducir, ya sea por la elocuencia de sus palabras, porque son persuasivos sus mensajes sensacionalistas, o porque traen consigo un muy armado marketing espiritual, o debido, y esto es lo más preocupante, a que muchos de nosotros vemos en esas personas, en esos maestros, en esas personas cultivadas, alguien que logra oponerse al sistema, alguien que logra oponerse a lo tradicional, a lo viejo, a lo que parece que ya cayó en la monotonía. Esos pseudomaestros van adquiriendo fuerza debido a la gente que los sigue, debido a la gente que les da like a sus publicaciones, debido a la gente que las comparte, y también debido a aquellos que, aunque no lo expresan públicamente, comparten sus ideas. De esa manera, estos pseudomaestros encuentran un hueco en la sociedad cristiana, y entonces eso les permite facilidad de movimiento entre la congregación, de manera que van creando una corriente dentro de la iglesia, y eso lleva a las divisiones, pequeñas o grandes, pero lleva a la división. Lo más preocupante es que debido a los superficiales que solemos ser en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, la mayoría de la gente que se divide no sabe por qué lo hizo, y la mayoría de la gente que se queda tampoco sabe por qué se queda. El problema es que somos muy superficiales. No nos gusta ir a la profundidad del conocimiento bíblico. Este es un mal que se vive desde hace mucho tiempo, que me tocó vivir a mí cuando estaba sentado en esas bancas hace 12 años,
que lo vivieron los hermanos que estuvieron antes de nuestra generación y que lo siguen viviendo ustedes. Nos basta con sentir un poco la cercanía de la presencia de Dios, un poco. Nos basta con cantar alabanzas que sean de nuestro agrado, no necesariamente del agrado de Dios, pero que sean de nuestro agrado. Nos basta con unirnos al gozo espiritual que se siente cuando el fuego de la presencia de Dios inunda nuestros templos. Y con eso sentimos que nuestra vida espiritual está plena. Todos nosotros sabemos que el propósito de la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón es para que seamos transformados. No escucho glorias a Dios. Es para que seamos transformados. Es que el Espíritu Santo nos guíe en el proceso de santificación y que el Espíritu Santo nos vaya preparando para nuestro encuentro con nuestro Dios y para la estancia que queremos tener eterna en los cielos junto a Él. Todos nosotros sabemos, y lo hemos mencionado muchas veces en múltiples pláticas, que el Espíritu Santo es guía. Todos nosotros sabemos, decimos, que para ser considerados espirituales debemos dar los frutos del Espíritu Santo. Pero seamos sinceros, la mayoría de nosotros no los llevamos. Todos nosotros sabemos que para adorar a Dios hay que conocerlo. Pero ¿cómo vamos a conocerlo si no leemos todo lo que la Biblia nos dice acerca de Él? No llegar a lo profundo, no llegar a la raíz de todas las cosas es un problema que tiene toda la sociedad. Por eso gana quien gana en las elecciones, no solamente en Estados Unidos, sino en México y en todos lados. Pero en lo que a nosotros toca, es un problema que está viviendo la sociedad cristiana y que muchos hemos sido seducidos para ir detrás de esos pseudomaestros, la mayoría de las veces ignorando los motivos personales que ellos tienen, y muchas veces, y esto refleja más bien un problema de personalidad, para sentirnos parte de un movimiento que va en contra de lo establecido. La superficialidad es un problema grande en nuestros días, pero la humanidad lo ha sufrido todo el tiempo. Ahora, dijimos que Isaías 9:6 es un tesoro. Vamos a abrir ese tesoro. Gloria a Dios. Cuando conversaba con el pastor de mi congregación acerca del versículo que forma la base de la mayoría de las exposiciones de este día, Isaías 9:6, le decía yo al hermano Pablo Aguilar que personalmente yo había escuchado muchas veces este texto, lo había leído, lo había escuchado, pero igual que la mayoría habíamos pasado solamente por encima este versículo. Yo personalmente lo digo, nunca me había detenido a revisar con cuidado cada uno de los títulos que están contenidos en Isaías 9:6. Al sentarnos a analizar, preguntamos, se los pregunto a ustedes. Primero, estos títulos que están aquí salieron de Isaías 9:6, la mayoría de ellos. Pero les pregunto a ustedes, ¿realmente esos títulos están aplicados al Mesías? ¿Realmente están aplicados al Mesías? Porque en la primera conferencia escuchamos el contexto de donde se escribió estos versículos y bueno, ¿realmente están aplicados al Mesías? Segunda pregunta. Cuando Isaías escribió
Isaías 9:6, ¿estaba pensando en el Emanuel? Porque Isaías habló del Emanuel 2 capítulos atrás. En el capítulo 9 está hablando del rey Acaz y está hablando en el contexto bélico de esos tiempos. ¿Realmente estaba pensando en el Emanuel? Tercera pregunta: ¿estos títulos realmente aparecen en algún lugar de la Biblia en donde nos diga que Jesús los comprobó en su ministerio? Última pregunta: ¿Isaías 9:6 tiene alguna aplicación para la juventud del siglo XXI? Solo escuché un amén aquí adelante. Cuando empecé a meditar en este versículo y en el título que me asignaron, Dios fuerte, mi mente inmediatamente viajó al nombre El Shaddai. El nombre El Shaddai quiere decir el Dios todopoderoso. Yo dije, si Isaías dice Dios fuerte, entonces se refiere a El Shaddai, al Dios todopoderoso. El Shaddai es un nombre que se dio a conocer en Génesis capítulo 17 versículo 1, cuando Dios se le apareció a Abraham y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Sin embargo, ese no es el nombre que aparece en Isaías 9:6 cuando nuestra traducción dice Dios fuerte. Si usted está apuntando, puede apuntar lo siguiente: las palabras que aparecen aquí en nuestra traducción como Dios fuerte son dos palabras hebreas. La primera, Él, E de Ernesto, L de Lalo, Él. La segunda palabra, Gibor, G de gato, I latina, B de bueno, O, R, Gibor, con doble B. El Gibor. Él es la raíz primaria de todos los nombres compuestos que se le dan a Dios a lo largo de la Escritura. De ahí tenemos, por ejemplo, El Shaddai, Dios todopoderoso; El Olam, Dios eterno, etc. Y esta palabra se traduce siempre a nuestro idioma como Dios, la palabra Él. Después, Gibor es un adjetivo. Es un adjetivo que significa poderoso, fuerte, gloria a Dios, varón de guerra, vigoroso, valiente, esforzado, guerrero, de gran vigor. ¿Le damos la gloria a Dios? El Gibor es un nombre muy poco frecuente en las Escrituras. Es más, si usted compra un libro que hable de los nombres de Dios en las Sagradas Escrituras, seguramente no va a encontrar este. La palabra Gibor, la palabra hebrea Gibor, aparece en 137 versículos del Antiguo Testamento. 137 versículos. 6 veces, en 6 versículos, esta palabra se traduce como fortaleza o refugio, refiriéndose a un lugar en donde la gente puede guarecerse, ya sea de las inclemencias del tiempo o ocultarse del enemigo. 6 veces se traduce como fortaleza o refugio. 20 veces se traduce como fuerte o fuertes, a manera de un adjetivo para calificar a una persona. Fuerte o fuertes. 85 veces se traduce como valiente o valientes. Y 26 ocasiones se traduce como poderoso.
Normalmente todas las veces que aparece la palabra Gibor en el Antiguo Testamento nos habla de un contexto bélico, haciendo referencia a gente de guerra, a gente que es diestra para el combate, pero también dijimos, haciendo referencia a un lugar, a un refugio, a un sitio en donde la gente puede sentirse segura. Pero lo que nos interesa, de esos 137 versículos, solamente 7 versículos, 7, estaba haciéndole así, 7 versículos. En 7 versículos esta palabra Gibor aparece aplicada a Dios. Solamente en 7 versículos aparece como un atributo de Dios. Es decir, solamente en 7 versículos de todo el Antiguo Testamento aparece el nombre El Gibor. ¿Le damos la gloria al Señor? Aleluya, bendito sea su nombre. Es por eso que quizá este sea un nombre poco frecuente en los escritos bíblicos y en los púlpitos. Personalmente yo nunca he escuchado ni una alabanza ni un sermón en donde nos hablen de este nombre. Vamos a entrar a la tercera parte de esta ponencia. Creo que no les he mencionado el título de las otras 2 partes, pero vamos a la tercera, la promesa. Dice la Escritura: nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, y el gobierno descansará sobre sus hombros. Gloria a Dios. Ahora, tocando solamente unos segundos el contexto, porque ya lo vimos en la primera conferencia de este día. Qué lástima que la mayoría, bueno, quizá no la mayoría, pero muchos se levantaron tarde y no llegaron a la primera conferencia, se perdieron del contexto que dieron en esa conferencia. Bueno, aunque el contexto nos está hablando de la llegada de un hijo del rey Acaz, y el profeta Isaías se ve en su escrito bastante decepcionado del gobierno que está llevando el rey Acaz. Cuando el profeta escribe el versículo 6, empieza a colocar calificativos para ese niño que iba a nacer. Y entonces se le agregan uno a uno los títulos que están siendo los temas tratados en este día. Primero, admirable. Después, consejero. Pero estos 2 primeros adjetivos, admirable y consejero, bien pueden ser aplicados a una persona. Admirable y consejero, en una lectura llana, natural, bien pueden ser aplicados a una persona. Admirable quiere decir digno de admirar. Hay mucha gente digna de admirar. Consejero también es un título que se le puede dar a un hombre, porque a lo largo de toda la historia siempre ha habido personas sabias, personas de una inteligencia sobresaliente, personas que han llegado a ese cargo dentro de un séquito real, han sido consejeros. Pero cuando llegamos a este tercer título, gloria a Dios, cuando llegamos al tercer título, alabado sea el Señor, nos referimos a un nombre que no puede ser aplicado a ningún hombre común. Este tercer título dice Dios fuerte. Esto no puede encajar en la descripción de ningún ser humano. Y menos porque aparece la raíz primaria de todos los nombres compuestos de Dios. Él
esta palabra que se traduce como Dios, pero también significa supremo, también significa todopoderoso. La aparición de este título, Dios fuerte, le da sentido a todo el versículo. Si solamente dijera admirable o solamente dijera consejero, podríamos estarnos refiriendo a un hombre común, pero cuando nos habla de Dios fuerte, entonces se está refiriendo el profeta Isaías a que ese niño que nacería, en primer lugar, se le califica como un hijo, como una persona nacida de mujer, lo cual es consistente con todo el mensaje de Isaías referente al Mesías. Pero también dice que ese niño es Dios fuerte. Esta es la introducción a la doctrina de la cristología, porque en este versículo es el primer título que solamente se puede atribuir a un ser que es totalmente divino. Gloria a Dios. Este tercer título nos está hablando de la encarnación, de la totalidad de Dios, de todo lo que es Dios, de todos sus atributos, de toda su gloria, en un tabernáculo de carne. Este grande misterio apareció en múltiples figuras del Antiguo Testamento. Fue anunciado por los profetas, fue cantado muchas veces en los salmos, pero tomó forma, tomó significado cuando apareció nuestro Salvador, un niño que nació en Belén, que era 100% Dios y 100% hombre. Gloria al Señor. La promesa anunciada en Isaías 9:6, sin duda, y respondiendo a nuestra primer pregunta, sin duda hace referencia al Mesías, al enviado de Dios, al ungido, al Cordero. Gloria a Dios, al Cordero que Juan Bautista presentó ante la multitud que lo escuchaba en la ribera del Jordán. Ya no hay lugar a la especulación. El título que se le da a este niño que nacería al llamarlo Dios fuerte, lo coloca en un sitio muy especial, muy por encima de lo que se podría decir de un hombre común. Por lo tanto, se entiende que este niño participaría de una naturaleza 100% divina, es decir, por sus venas iba a correr sangre común como la nuestra, pero no sería concebido por medio de una relación, para que no participara de la naturaleza pecadora que trae toda la humanidad desde Adán. Por eso, el mismo Isaías vaticinó 2 capítulos atrás que nacería de una virgen. Pero el Nuevo Testamento nos abre este precioso panorama y nos dice que en Jesucristo habita la plenitud de la divinidad. Alabado sea el Señor. No, alabado sea el Señor. A su nombre toda la gloria. A lo largo del Antiguo Testamento, solamente en 7 versículos se le reconoce como el Dios fuerte. Uno de ellos está en el Salmo 24, cuando dice: alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Cada ocasión que aparece este nombre, el Gibor, está inmerso en un contexto en particular y tiene una aplicación específica para el momento en el que es invocado Dios con ese nombre. Pero en todas las ocasiones este nombre está estrechamente ligado a la demostración de su poder. Escúchalo: para guardar y defender a su pueblo. Hubiera sido muy fácil hacer una lista de todos los milagros grandes, portentosos,
que Dios hizo en el Antiguo Testamento. Hubiera sido también muy fácil hacer una lista de todos los grandes milagros que hizo Jesús durante su ministerio. Podríamos haber también tomado una lista de todos los milagros que la iglesia primitiva vio. Incluso podríamos comentarle personalmente, yo te podría decir hoy que en la semana que acaba de terminar el día de ayer, Dios hizo un grande milagro con un joven de la iglesia del Molinito, pero no se trata de hablar de los milagros. ¿Por qué? Bueno, porque no nos habla de ese poder. Hubiéramos hecho una lista de todos estos milagros, de todas estas maravillas, y seguramente esta ponencia hubiera sido una ponencia muy emotiva. Hubiera sido una conferencia en donde todos daríamos grandes voces de júbilo. Sin embargo, la fuerza, el poder que denota este nombre, El Gibor, no es el poder para obrar grandes prodigios. No es el poder para llevar a cabo manifestaciones sobrenaturales e inexplicables de Dios, sino el poder con el que Dios guarda y defiende a su pueblo. Dios fuerte, gloria a Dios, Dios fuerte, el título Dios fuerte, nos habla del único Dios que no puede ser derrotado. Nos habla del único Dios que nunca será avergonzado. Nos habla del único Dios que siempre ganará sus batallas. Del único Dios que es digno de ser temido por lo grande de su fortaleza. Es el único Dios que cuida a su pueblo como un poderoso gigante. Gloria al Señor. El nombre El Gibor está muy ligado a otro nombre que es más común en la Biblia, Jehová de los ejércitos. Pero Dios fuerte es un nombre que denota su poder para guardar y para proteger a su pueblo del enemigo. Es un nombre que sirve para expresar su dominio y sus victorias. Es el único Dios cuyo poder no puede ser derrotado. Pueden unirse todos los reinos. Pueden confabular todas las naciones de la tierra, y esto va a suceder de acuerdo a lo que leemos en Apocalipsis. Se van a unir en una guerra en contra de Dios. Pero en una batalla contra Dios nadie puede prevalecer. Porque la fuerza y el poder de este único Dios vivo y verdadero es invencible. Su poder es inigualable. No hay nada que lo pueda superar. No hay nada, no hay nadie que se pueda siquiera asemejar a Él en poder, en dominio. Por lo tanto, Israel, su pueblo escogido, a la sombra de Dios, del Dios fuerte, no debería de temer mal alguno. Porque El Gibor, el Dios fuerte, era su refugio. Pero la historia de Israel nos habla otra cosa. Israel se apartó en múltiples ocasiones del Dios fuerte. Sufrió dolorosas derrotas, derrotas que transformaron la vida del pueblo, derrotas que esparcieron al pueblo de Israel, derrotas que cambiaron su historia para siempre. Pero El Gibor, el Dios fuerte, es el único Dios vivo, real, verdadero y eterno. Por eso dice la palabra de Dios en el Salmo 115: los ídolos de los pueblos son nada, mas Jehová hizo los cielos. El Dios fuerte es un título que revela a Dios como el protector de su pueblo, como el que defiende a su pueblo amado de cualquier amenaza del enemigo. El Dios fuerte no es solamente quien frena a los ejércitos enemigos ante un ataque dirigido en contra de su pueblo amado, sino también Dios es refugio. Dios es el lugar seguro en donde se puede resguardar todo aquel que tenga miedo.
el Dios fuerte en el Nuevo Testamento. El niño prometido es Dios encarnado. Creo que con todas las enseñanzas que hemos recibido esto está muy claro. El niño prometido es Dios encarnado, lo cual resulta sumamente difícil de explicar, que Dios se haya hecho carne. Es por eso que cuando ya nuestra inteligencia no alcanza, ahí aparece la fe. Sin duda la Biblia nos revela esto como una grande realidad. El Dios fuerte que en el pasado guardó y protegió a Israel, ahora se manifiesta en carne. Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. A su nombre la gloria. El lema de este congreso está escrito aquí, y si es un lema, persigue un objetivo. El objetivo de este congreso es que con cada enseñanza conozcamos más y mejor a ese Salvador que nació en Belén. El anuncio que da Lucas es simple y es el fiel cumplimiento de lo que narró Isaías en el 9:6. El Salvador ha llegado. Y el Salvador es anunciado como el Cristo, es decir, como el Mesías, como el enviado de Dios que ha venido con una misión. Y esta misión es dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, anunciar el día agradable del Señor. Jesús apareció para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Salvador vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a cumplir la ley. Jesús apareció para restaurar a su pueblo, no como una nación fuerte, no para unificar a las 12 tribus de Israel, sino para salvar al pueblo de sus pecados, para ofrecerles la posibilidad de hacer un nuevo pacto, el pacto de gracia. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, y le damos la gloria a Dios, porque ahí estamos nosotros, mas a todos los que le recibieron, les dio el derecho de ser llamados sus hijos. Gloria al Señor. Jesús, el Mesías, vino como el admirable. Jesús, el Mesías, vino como el consejero. Pero Jesús también vino como el Dios fuerte. El Dios fuerte en el Nuevo Testamento es el Dios de la gracia. El Dios que busca y llama a un pueblo mediante un nuevo pacto. El pacto de gracia. Ya no por sangre, sino por fe. Ya no más la ley para un solo pueblo, sino ahora la gracia para todo el mundo. Gloria a Dios. El Dios fuerte en el nuevo pacto es el Dios que cuida, defiende y protege a su iglesia. El Dios fuerte es el que nos defiende de los embates del enemigo. El Dios fuerte es el que conduce a su iglesia a través de las constantes batallas espirituales. Dios mismo, el Dios fuerte, el Dios de gracia, es nuestro refugio, no solamente en el que podemos guarecernos en los momentos de tristeza, sino también para ser protegidos de que el enemigo no nos dañe. Jesucristo es nuestro refugio, Jesucristo es nuestra torre de fortaleza, Jesucristo es el Dios fuerte, Jesucristo es el Gibor, Jesucristo es nuestro defensor, nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Jesucristo tiene cuidado de nosotros. Sé que no soy una persona de palabras elocuentes y a veces mi tono de voz no me ayuda,
Personalmente, mi objetivo en este momento como predicador no es que esta ponencia termine con toda la juventud de rodillas. Prefiero concluir en un gran silencio, pero con una profunda reflexión, motivada por la palabra de Dios, hablando a nuestras conciencias. Muchas veces la predicación termina con una fervorosa oración y nos vamos a casa diciendo que el sermón ha sido bueno, pero a los 7 días no recordamos quién predicó y mucho menos de qué habló. Cuando las emociones son movidas sin que el corazón haya sido quebrantado, se produce una emoción efímera, una emoción que nos mueve a cambiar por unos instantes. Pero el verdadero efecto de una predicación no se ve a los 10 minutos de que ésta concluyó. El verdadero efecto de una predicación en tu vida se ve al día siguiente, se ve a la semana siguiente, cuando retomamos nuestras actividades. Si estos días has venido al Congreso para poder ponerte bufanda y guantes porque en donde estás hace mucho calor y no los usas, si has venido para ver qué tan bueno es el café que ofrecen acá, si has venido porque se pone el ambiente muy agradable en las fogatas clandestinas de la noche, mejor toma tus cosas y vete. Pero si has venido a conocer mejor a tu Salvador, estás en el lugar adecuado. Aprovecha las enseñanzas. A pesar del frío que hizo ayer, no sé cómo esté mañana, a pesar de lo que sea, edifica tu alma con la Escritura. Este congreso se trata de conocer al Salvador, de conocer la clase de Salvador que tenemos. Se trata de conocer mejor al que nos ha salvado. Puede parecer un tanto ilógico, así me pareció a mí en un primer momento, que nos estemos dirigiendo a jóvenes que en su mayoría participan activamente en sus congregaciones, que nos estemos dirigiendo a jóvenes que en su mayoría nacieron en hogares cristianos, a un auditorio que casi en su totalidad está compuesto por gente que conoce de Dios. Y creo que un alto porcentaje de todos los que están aquí son jóvenes bautizados. Pueden levantar su mano todos los que son bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Hay un gran número. Entonces, ¿por qué presentarles el Salvador a quienes ya lo conocen? Se supondría que si se trata de presentar al Salvador, entonces estamos hablando de una temática evangelística. Y sí, en efecto, este congreso es una campaña de evangelismo, pero una campaña de evangelismo interna, una campaña de evangelismo para ya los que están dentro de las congregaciones, para los que han recibido el bautismo en el nombre de Jesucristo, para quienes ya son líderes juveniles, para quienes ya cantan en el coro, para quienes desempeñan algún ministerio y para todos los que están presentes el día de hoy. Este congreso es una campaña de evangelismo porque existe un alto porcentaje de jóvenes y adultos que asistimos regularmente a la iglesia, que participamos activamente en todo lo que se nos convoca, pero que realmente no conocemos a nuestro Salvador. Nos tomamos a la ligera el incalculable precio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El coro canta, los jóvenes cantan, el predicador habla y nosotros preferimos salir para arreglar asuntos personales, a ver cómo está el coche, o simplemente no podemos dejar de hablar con el hermano que tenemos al lado. Estas cosas son muy superficiales y demuestran que no conocemos a nuestro Salvador. Pero no me quiero quedar en la superficie. ¿Qué hay de tu vida? No de quién eres hoy. ¿Qué hay de tu vida? En lo secreto. Solo tú y Dios saben si en verdad tu vida fue transformada cuando aceptaste a tu Salvador. Solo tú y Dios
saben si tu vida realmente fue transformada el día que fuiste bautizado o si solamente ese día comenzaste a fingir mejor. Si nuestra vida no ha sido transformada, es porque no conocemos a nuestro Salvador. Si en verdad lo conociéramos, lo amaríamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Tal vez el domingo nuestra reunión es realmente un culto de idolatría porque adoramos al Dios equivocado, porque no adoramos al Salvador que está revelado en la Biblia. Entonces, ¿a quién hemos estado adorando todo este tiempo? Si conociéramos quién es el que nos ha salvado, no se nos haría tan fácil volver a caer en el pecado. Si conociéramos verdaderamente al que nos ha salvado, entonces no habría cristianos a medias, no tendríamos cristianos de máscara, iríamos alabando a Dios con cada uno de nuestros pensamientos. No nos avergonzaría decir que somos cristianos, no nos pesaría tardarnos un poquito más en la predicación. Si realmente conociéramos a aquel que nos ha salvado, cantaríamos menos y oraríamos más. Serían menos los momentos de alabanza y más largas y sustanciosas las predicaciones. Si conociéramos al que nos ha salvado, entonces todos los días buscaríamos tener contacto con Él, hablarle en oración, buscarle por medio de su palabra. Parece utopía, pero hablamos de algo que sí puede suceder, que puede suceder cuando el Dios fuerte se mueve en nuestro corazón a través de su Santo Espíritu. Y nosotros tomamos ese Santo Espíritu para que sea nuestra guía, para que nos transforme, para que el Espíritu Santo penetre hasta el lugar más recóndito de nuestro corazón y nos transforme por completo. Cuando Dios te transforma es doloroso. La transformación va a ser dolorosa, pero recuerda que tú eres barro en las manos del alfarero. Y si al alfarero no le gusta el vaso, lo rompe para hacer otro que sea de su agrado. El Dios fuerte, revelado como aquel que cuida y que protege a su pueblo amado, como aquel que cuida y defiende a su iglesia, que se cumplió en su totalidad en Jesucristo, está presente hoy. Eso a mí me llena de gozo. Jesucristo es tu protector. Jesucristo es tu refugio. Jesucristo es tu amparo. Jesucristo es tu Señor. Jesucristo es tu Salvador. Cuando conozcas al Dios fuerte, y esto es una advertencia, tu vida va a ser transformada. Porque os ha nacido hoy un Salvador, el único Salvador, el Dios fuerte, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Paz y gracia del Señor sea con todos ustedes.